Gloria al Señor, mis hermanos. Dios me los bendiga en este hermoso día. Y vamos a disfrutar de la bendita palabra del Señor, mis hermanos. Hoy se celebra Pentecostés, cuando nace la iglesia en sí con poder. Y voy a leer una escritura que no habla mucho sobre Pentecostés, pero que de antemano habla sobre la fe, porque por la fe vivimos, mis hermanos. Así que abran su Biblia, por favor. Van a ir al libro de los Hebreos. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Cuando oímos esta historia, bueno, me refiero al Éxodo, ¿quién no conoce esta historia? Creo que aún los no cristianos, muchos de ellos, la conocen, aunque no a fondo, por supuesto. Y como que estamos muy impuestos a ver a Moisés como que era un hombre único, claro, bendecido por Dios, pero como único. La verdad es esta: Moisés era un hombre de fe. Y por eso aquí, ¿verdad?, el sermón lo puedo nombrar por fe, caminando por fe. Lo cierto es que nunca ha sido fácil para el pueblo de Dios cumplir, por decir así, con las ordenanzas de Dios en este mundo. Este mundo es cruel, este mundo es muy malo. Así es de que el pueblo de Dios ha pasado por pruebas durante todo el tiempo. Nunca ha sido fácil para el pueblo. Claro, hay unos que la han tenido más duro que otros en todos los tiempos. Pero sé una cosa, que solamente por fe podemos vencer todo obstáculo que se nos atraviese. Como Moisés, que por fe hasta vio la mar abrirse. Así como lo están oyendo. Ahora, me dirás, sí, pero era Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. De acuerdo, antes de Moisés, Faraón había hecho un anuncio, o sea, había decretado que todo niño nacido de las mujeres hebreas, todo niño varón, fuera muerto. Ahora, que fuera muerto. Entonces, eso lo había decretado Faraón, y pues se estaba cumpliendo. Todos vivimos por fe, mis hermanos. Desde antes de Moisés, todos viven por fe. Después, todos vivimos por fe. Aquí en este punto de la historia, me refiero al tiempo ese del Éxodo, los padres de Moisés
quien todavía no nacía, por supuesto, ¿verdad? Todavía no nacía Moisés. Desafiaron el edicto, el decreto de Faraón, y procrearon a Moisés. Y le escondieron, dice aquí la palabra, que por 3 meses. La oímos, la historia, y pues sí, la leímos de corrido, está interesante, se nos pasan los detalles, pero pongámonos a pensar, especialmente las mujeres cuando están esperando. Oigan, pues se les nota. Mientras le espera, se les nota a las mujeres. Acuérdense que el decreto de Faraón era matar a todo niño varón. Entonces yo me pongo a pensar en lo trabajoso que ha de haber sido para ellos esconder a su esposa, ¿verdad? La esposa de Moisés, esconder al bebé, que no se le notara. Todos esos contratiempos, yo creo y siento que ellos tenían cierto temor, por supuesto. Dice aquí en Hebreos que no tuvieron temor de Faraón, pero aún en los adentros había un temor, porque todo hombre carga ese temor. Pero en sí, ellos vencían porque tenían fe. De cierta manera, ellos brincaron sobre el decreto del rey, de Faraón. Pero fue muy trabajoso para los padres de Moisés esconderle después de que nace por 3 meses. Oigan, y que no llore. Ha de haber sido bastante trabajoso, no nos da detalles mucho la escritura, sino que salvo que nos dice, ¿verdad?, que después de los 3 meses ponen a Moisés, al niño, en un canasto, ¿verdad?, y lo avientan en el río Nilo. Pero no da muchos detalles, pero ahí sabemos que es recogido, ¿verdad?, por la hija de Faraón. Pero me pongo a pensar en todos aquellos detalles de cómo ellos se sentirían al dejar al niño así, porque era hermoso, dejarlo ahí, en el peligro. Pero se la rifaron porque de cierta manera intuían que Dios les estaba hablando, de cierta manera. Y claro, por supuesto que la hija de Faraón, ¿verdad?, lo crió como a su hijo. Pero no hay muchos detalles. No hay muchos detalles más, sino solamente nosotros nos los imaginamos de lo que ha de haber pasado durante su niñez. Que de cierta manera le han de haber hablado de su familia y del Dios de sus padres. Le han de haber ido hablando y hablando, no sé yo a qué tiempo, pero le fueron hablando, le fueron dando a conocer cada cosa a su tiempo, hasta llegar a decirle, ¿verdad?, que no era hijo de la hija de Faraón. Y le fueron instruyendo también de que tenían un Dios poderoso y que un día ya no iban a estar ahí como eran esclavos, aquel pueblo maltratado. Le han de haber ido instruyendo. No nos lo dice mucho quién lo instruyó, no nos dice mucho la escritura, pero nos ponemos a pensar que hubo alguien que le estuvo hablando, y sobre todo creo que Dios en el corazón de Moisés también le hablaba. Siento que le daba a intuir todo lo que pasaba y lo que era él. O sea que era una revolución, mis hermanos, lo que pasaba en aquel tiempo, lo que pasaba en la persona de Moisés, lo que pasaba en los padres de Moisés, lo que pasaba en Egipto, era algo muy tremendo. Entonces, ya cuando él llegó a esa plenitud de edad, dice aquí la palabra que rehusó
hacerse llamar hijo de la hija de Faraón. Rehusó. Ha sido bastante duro. Hombre, tú naces en una familia y miras la figura de la madre y pues la quieres, la amas, y eso es por todo el tiempo. Yo creo que Moisés nunca perdió el cariño por ella, pero no era su mamá. Y uno va, ¿verdad? El espíritu llama, la sangre llama. Lo cierto, ¿verdad? Él rehúsa llamarse hijo de Faraón, porque era como hijo también, ¿verdad? Para Faraón. Y dice aquí la palabra que prefirió los insultos que padeció Cristo. Prefirió eso, que la verdadera, que por su verdadera riqueza, lo prefirió en vez de los placeres temporales de este mundo y de las riquezas temporales de este mundo y riquezas grandes que tenía Egipto, que era poderoso. Prefirió el vituperio, como dice la Escritura, los insultos de Cristo, los prefirió y los agarró como su verdadera riqueza. Y dice aquí la palabra, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Maravilloso, mis hermanos. Me pongo a pensar que cuando tú tienes la mirada en el galardón, ya no te importa nada de los demás. Tú quieres sobrevivir, quieres hacerla, no importa cómo sea, me refiero en la manera de que se avienta uno y no anda uno como doliéndose, sintiéndose mal, sino más bien vemos el galardón, y eso es lo que nos alienta a vivir, es lo que nos alienta a aventarnos en la fe, es lo que nos anima a darnos en la fe, porque estamos viendo el galardón. Moisés vio el galardón y ya no le importó nada de lo demás. ¿Qué quiere decir? Que sí fue muy bien instruido por alguien. Fue muy bien instruido, pero él miraba aquellas riquezas, aquel poderío. De hecho, fue un hombre grande con Faraón. Tenía todas las posibilidades de llegar a ser Faraón. Tener mujeres, tener riquezas, bastante de todo, pero no lo quiso. ¿Y todo por qué? Porque miraba el premio. El premio tan grande lo miraba que lo de acá en este mundo no se puede comparar. Es pequeñísimo, no es nada, porque va a desaparecer y aquel galardón jamás va a desaparecer. Y eso es lo que miraba Moisés. Es lo que miraba y es lo que debemos de mirar nosotros. Ese galardón para vivir una vida con pasión aquí en este mundo, siguiendo a nuestro Dios, porque vale la pena. Y precisamente fue lo que hizo Moisés. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sí, pues todos sabemos que fue para el desierto, ¿verdad? Que huyó. Oigan, pero pasó 40 años en el desierto. 40 años de prueba. 40 años en Egipto. 40 años en Madián, en el desierto. Y 40 años en el otro desierto, ya después de la prueba. Pero 40 años, hasta suena grande, suena largo, 40 años de prueba. No sé cuántos años ustedes hayan pasado de prueba constante, pero yo no creo que haya alguno que hayamos pasado 40 años de prueba, pero fue un aguante que tuvo Moisés.
allí fue probado en el desierto con el atroz calor abrasador, una región inhóspita, sin su pueblo, sin nada. Bendito el nombre de Dios. Pero lo que a él lo sostuvo fue que miraba a Dios, dice, miraba al invisible. Fue lo que lo sostuvo. Y de hecho la pasó muy dura Moisés en Madián, en el desierto, porque si vemos los nombres que le puso a sus hijos, él sentía esa nostalgia, él sentía esa melancolía, él quería estar allá, en cierta manera con su pueblo, pero no podía ir, no sentía el llamado, X, lo que sea. A veces como que se pierde la brújula, pero creo que Moisés de cierta manera, ¿verdad?, sentía que todavía no llegaba su momento, porque sabía para lo que era llamado, pero ni a la vez, cuando no se tiene bien la visión, como que todavía no lo puedes comer, no lo puedes digerir, aquello. Lo cierto, ¿verdad?, que pasó todo ese tiempo él en el desierto, 40 años. Esos 40 años hicieron a Moisés de un hombre a la vez, lo golpeó, lo doblegó, lo hizo fuerte físicamente, más viejo por supuesto, pero más fuerte físicamente, físicamente fuerte me refiero en la manera curtido, ¿verdad?, por la intemperie, fuerte en el espíritu, podemos decir mejor, fuerte en el espíritu, pero ya no era el mismo Moisés, ya no era el mismo. Habían pasado 40 años. Dios le habló y regresó, él ya no era el mismo. Durante la prueba, Dios le había hablado y venía Moisés listo para el gran trabajo. Con todo esto, mis hermanos, nunca debemos de desanimarnos, porque la prueba la pasa todo cristiano. Todo cristiano la pasa la prueba, dependiendo para lo que fuiste llamado, pero tienes que pasar por tu prueba y tienes que vencer. No importa por dónde el Señor te lleve, pero Dios va contigo. Dios te va a dar la capacidad para que puedas vencer. Podrás llorar, podrás sufrir, podrás tener nostalgia, melancolía, pero Dios está contigo. Dios está contigo, entonces te debe de animar eso de que Dios nunca deja a sus amigos. Y si crees, ¿verdad?, que has pasado por cosas muy duras, pues no lo creo, ni yo tampoco le he pasado. Hay quienes las ha pasado muy duras y inclusive, ¿verdad?, lo han pagado espiritualmente y lo han pagado físicamente. Han terminado sus vidas, las han terminado. Pero mis hermanos, lo que no terminaron, pero lo que ganaron, mis hermanos, y lo que van ganando en ese momento es el galardón. El que nunca el cristiano debe de perder de vista. Porque cuando tenemos nuestra mirada puesta en el galardón, pase lo que pase, el obstáculo que venga no interesa. Lo que surja hoy en el momento, nada nos puede quitar nuestra vista del galardón. En otra palabra, no hay ningún obstáculo que no podamos brincar. Como que Dios nos hace invencibles. Y de cierto eso es, mis hermanos. Por eso se le llama poder, que Dios da poder. Entonces Moisés venía listo para el trabajo, venía. ¿Y qué es lo que hace? Sabemos la historia, pero dice la palabra aquí que celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¡Qué fe de Moisés! Y no solamente para la aspersión celebró la Pascua y a la vez untaron la sangre, ¿verdad? La aspersión se le llama,
para que no murieran los primogénitos del pueblo hebreo. Y aquí lo que me llama la atención es que Moisés, la fe de Moisés era tan grande. Ya había pasado por muchas cosas. La fe era tan grande que celebró la Pascua y les dijo al pueblo que la celebraran por todos los años por venir. Sabía que iba a pasar. Tenía fe de que iba a pasar todo. De que se iban a salvar los primogénitos y que todo iba a ir de victoria en victoria. Bendito el nombre de Dios. Y eso lo dijo antes de que sucediera. Bendito el nombre de Dios. Y dice la palabra, y por fe pasaron el mar rojo. Y queriendo hacer lo mismo los egipcios, se ahogaron. Por fe, mis hermanos, podemos ver la victoria. Por fe. Imagínense, ¿quién se iba a imaginar que se iba a abrir la mar? ¿Quién se iba a imaginar? Aún hoy, algunos batallamos para creerlo, ¿verdad? Pero sí se abre. Los milagros son patentes. Los milagros de Dios se dan hoy. Mírate, eres un milagro de Dios. Mírate, eres un milagro de Dios. Nos falta buen trecho en este mundo de caminar. No has pasado pruebas como otros la han pasado. No las hemos pasado. Nos falta todavía. Dios es muy grande, Dios es maravilloso y Dios no abandona a sus hijos jamás. Faraón pensó, el mundo piensa que puede vivir como le dé su gana y todavía tener los beneficios. No, no pueden. Miren lo que le pasó al ejército de Faraón. Solamente los escogidos, solamente los del pueblo de Dios pueden pasar por la prueba, pueden pasar por la mar que se abre. Solamente los hijos de Dios pueden pasar por grandes dificultades y ninguna de esas dificultades le va a ganar. ¿Por qué? Porque Dios va con él, va con ellos. Dios es maravilloso, Dios es grande. El problema que tenemos muchos cristianos es que queremos hacerlo solos. Y porque como lo hacemos solos, pues no triunfamos, porque Dios muchas de las veces no está en nuestras decisiones.